Ok. Voy a pedirle a nuestra hermana Yareni que nos haga la primera oración. Sí, hermana, ¿empezamos? Claro. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta tarde noche, mi Dios, gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra en esta hora. Te pedimos porque sea usada la pastora Nancy, Señor, y cada uno de nosotros tengamos ese oído, Señor, para prestar atención a tus mandatos, a tus enseñanzas, Señor, para ponerlo por práctica en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por todo lo que harás el día de hoy al hablarnos por medio de las clases. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver la lección número 4, que va a ser la vida del rey David. ¿Quién aprendíamos la semana pasada, hermanos? Con la vida de estos reyes, estudiando esta vida, la vida de estos hombres, la palabra de Dios. Podemos aprender mucho, ¿verdad? Mucho de ellos, pero así como hemos visto, ¿verdad? Muchas cosas buenas de la vida que vamos a ver de la vida de David, de la vida de otros reyes, también muchos errores que tuvieron, ¿verdad? Cuando hablamos, hermanos, de David, que fue, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Muchos incluso han dicho, yo quiero ser como David, poder tocar el corazón de Dios. Pero, ¿qué tal cuando se mencionan todos sus errores? Decimos, ¿verdad? Allí no, ahí no quiero ser mejor eh, lo que yo soy, ¿verdad? Cositas así que podemos ver, pero que nos llevan a un gran aprendizaje, ¿verdad? Nos llevan a mirar el error que ellos hicieron y poder aprender las cosas interesantes que vamos a aprender y vamos a iniciar con el rey David en esta noche y vamos a ver un poco acerca de su biografía. El rey David fue el segundo rey de Israel. Y ahí si ustedes quieren ir copiando esa parte para su resumen, adelante. Fue la figura central del Antiguo Testamento y se menciona unas 800 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento. Fue el octavo y último hijo de José o Isaí, miembro de las principales familias de la tribu de Judá. Es el único, hermanos, que recibe, ahora sí que es el único que recibe un nombre muy especial, este rey David, el único que es mencionado como el precursor y anunciador de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver una parte de la palabra de Dios que dice que se menciona que de allí, del linaje de David, viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A Jesús lo mencionan como Jesús, el Hijo de David. Y este gran título que recibe, que resalta el nombre de David, es único, ¿verdad? Que menciona incluso Jesús como el Hijo de David. Y tiene mucha similitud, hermanos, con lo que David hizo y que representa a Cristo como Salvador. Es un nombramiento muy especial. Este título, hermanos, como Jesús, hijo de David o procediente del linaje de David. Jesús, hijo de David, era una marca, hermanos, que tenía Jesús como el hijo de David. Una marca que no cualquiera tuvo, como el gran hijo de David. Era, era David, pienso, alguien muy especial para Dios que remarca allí, ¿verdad? Que
de ahí aparece nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y David era la parte importante. Y Pablo, hermanos, lo describe en Romanos 1:3 como el hijo según la carne. Vamos a leer qué dice Romanos 1:3. Dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nuevamente vemos cómo se describe, ¿verdad? Cómo se relata a Jesús procediente como hijo de David según la carne, como lo menciona Pablo. También Juan lo relata como la raíz de David en Apocalipsis 22:16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Notan aquí cómo realmente la descendencia de David es tan especial, ¿verdad? Alguien, el hecho de que se mencione una y otra vez la palabra de Dios le da mucha importancia, ¿verdad? A David. Por eso lo menciona una y otra vez como Jesús, como hijo de David. No cualquiera tuvo este título, hermanos, este nombramiento especial que tuvo David. Quiere decir entonces, hermanos, que David realmente fue un rey muy importante. Fue parte importante en el cumplimiento de las escrituras, pero también de las profecías, en la vida de él mismo, pero también relacionado con Jesucristo. Y es lo que aquí se menciona en Apocalipsis 22:16, ¿verdad? Y vemos cómo cada una de las profecías dentro de la vida de Jesucristo también se cumplen en la vida de David. Y si no hubiera sido alguien importante, David, hermano, simplemente se hubiera omitido ese nombre. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero aquí David está siendo nombrado como alguien importante, ¿verdad? Y su nombre con gran valor, ¿verdad? Seguirá igual hasta no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y hace esta mención del linaje, de la raíz, según la carne, y una y otra vez nos menciona la palabra de Dios y le da mucha importancia a la vida de David. Y la historia, hermanos, inicia de la vida de David, inicia o abarca desde Primera de Samuel capítulo 16, toda la historia de David. Inicia desde Primera de Samuel 16. Se menciona también en Primera de Reyes capítulo 2 y hace un paralelo de este Samuel, Primera de Samuel 16 y Primera de Reyes capítulo 2, hace un paralelo en Primera de Crónicas 22. Ahí con más tiempo, ahí en su casa, ustedes tomen tiempo para leerlo y vean el paralelo que tiene eh, la vida de David. Muy bien. Vamos a ver también el marco familiar de David, quién fue, de dónde procede, este, quién es su familia, ¿verdad? ¿De dónde viene David? Aquí la palabra de Dios, en Primera de Samuel 17:12, era bisnieto de Ruth y Boz, y el menor de 8 hermanos. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Era el más pequeño, ¿verdad? Cuando Samuel fue en busca de él, ¿verdad? Sabemos que pues él se encontraba ausente entre todos sus hermanos y tenía una labor muy importante, ¿verdad? A pesar de que era el menor y muchos lo menospreciaban, tenía un lugar especial en el corazón
de Dios. Y hermanos, vemos a un David que a pesar de ser un muchachito, a pesar de que tenía un trabajo quizás para muchos no importante, porque el trabajo que él hacía se la pasaba fuera de casa por mucho tiempo. eh, Sus hermanos, ustedes notan en la historia, y yo sé que algunos ya la conocen, sus hermanos siempre se encontraban en casa con su papá, pasando tiempo con el papá, pero David siempre se encontraba afuera, ausente, en el campo con las ovejas. Y este trabajo que él hacía, hermanos, en este trabajo que él hacía, él adquirió el coraje que luego supo desplegar en el campo de batalla. Y la palabra misma de Dios nos dice que no había ni siquiera enemigo que se escapara de sus manos, ¿verdad? ¿Y cómo aprendió David esto? Porque tomó su trabajo e involucró a Dios para que los propósitos de Dios se cumplieran en un futuro. Las escrituras, hermanos, nos dan a entender que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, tiene que tener un propósito para un futuro. Por ejemplo, David, el hecho de que haya sido solamente un pastorcito, en este trabajo adquirió el coraje, aprendió a pelear, aprendió a ser un hombre de batalla, pero también aprendió a ser un siervo, ¿verdad? Aprendió a cómo cuidar ovejas. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y vemos entonces cómo adquirió ese coraje, hermanos. No habla del, nos habla aquí en Primera de Samuel 17, 34, 35, cómo se fue preparando, pero también nos habla del tierno pastor que cuidaba a las ovejas. Todo lo que hacemos, hermanos, debe llevarnos a proyectar o a proyectarnos en lo que nos vemos en un futuro. Lo que digas, lo que hagas, lo que decides, lo que planeas, debe tener una proyección para el futuro, así como David. Lo que él hizo, lo preparó para ser un gran guerrero. Lo que él hizo, lo preparó para ser un buen siervo, porque recuerden que antes de que David fuera rey, fue siervo, ¿verdad? Fue un hombre que estuvo a disposición de Saúl. Y el Señor también quiere que nosotros aprendamos que lo que nosotros estamos haciendo ahora, hermanos, debe proyectarnos en lo que nos prepara en un futuro, que podamos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que permitamos que todo lo que estamos viviendo en este momento se proyecte con los propósitos de Dios en un futuro. El tierno, entonces, cuidador de ovejas, que tuvo hacia su manada. Más tarde habría de ser pues el tema de sus canciones de David, ¿verdad? Acerca de los atributos de Dios. Y si ustedes notan las palabras de David en los salmos, ¿verdad? Nos habla del buen pastor que cuida sus ovejas, que da la vida de por sus ovejas. Y todos estos salmos, hermanos, son vivencias de David en el campo, son vivencias que él unió con los atributos de Dios. Todo lo que él hablaba en los salmos, hablaba de lo que él era, de lo que Dios era, pero también de lo que él era como pastor. Hablaba de su trabajo, de cómo lo relacionó, hermanos, del pastor de gran
del pastor de pastores, ¿verdad? De ese trabajo que tiene un pastor terrenal, pero también del pastor de pastores. El cuidado que tenía de la manada fue el tema de sus cantos, como la experiencia también, pues de ser un pastorcito, ¿verdad? Lo llevó a escribir esos capítulos en los Salmos. Fue tema eh, para hablar, para escribir del tierno cuidado del pastor con sus ovejas y relacionándolo más con Dios. Ahí podemos ver que aún David estando en el campo pudo entender esa, ese amor que un pastor puede darle a sus ovejas. Y nosotros también, en lo que nosotros hacemos, hermanos, tenemos que aprender a relacionarlo con los atributos de Dios. Sea lo que hagamos, tenemos que aprender a relacionarlo con Dios. El trabajo, no sé qué es lo que tú hagas en tu trabajo, si es servir. En este caso yo veo a Richie aquí, que es en su trabajo, pues es servir a muchas personas. El Señor, ¿de qué manera serviría a esas personas, verdad? Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Entonces, nosotros de qué manera estamos relacionando lo que nosotros hacemos con lo que Él nos ha dado, ¿verdad? El poder tener en relación nuestro trabajo con nuestro Dios, con los atributos de Dios. No podemos hablar algo, hermanos, que no hemos experimentado. Por ejemplo, David pudo hablar del buen pastor, pudo hablar de la manada, pudo hablar de las ovejas, porque ya lo había experimentado. Él conocía perfectamente este amor hacia las ovejas, el cuidado, el dar la vida por las ovejas. Entendía perfectamente estas palabras de Jesús al dar su vida por las ovejas. Y es importante entender que tener experiencia con nuestro Dios, hermanos, y analizar que cómo está nuestra vida. Hemos tenido realmente la experiencia con nuestro Dios en nuestra vida. Eh, todo esto ha sido a la vista del ser humano. Nuestra experiencia ha sido notorio en las personas, es visto por las personas. Tenemos que también llevar esta experiencia a la luz de nuestro Dios. Y esto nos va a enseñar, hermano, mucho del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Debemos asociarla con cosas de nuestra vida, ¿verdad? Con este trabajo que tú tienes, con lo que seas maestra, seas profesor, seas albañil, ama de casa, todo relacionarlo con Dios, asociarlo con la bondad, asociarlo con atributos de Dios. Toda nuestra experiencia debemos asociarlo con Dios. David, hermanos, llegó a amar a Dios tanto que pudo asociar su trabajo con él. Él pudo comprender que Dios era el buen pastor, aquel que realmente puede dar la vida por sus ovejas. Y él lo entendía perfectamente, perfectamente porque él lo vivía diariamente. Del hecho de que hablaba de esos leones que venían por sus ovejas y él explica, ¿verdad?, cómo peleaba por sus ovejas. Él entendía perfectamente todos estos, este amor que Dios tiene hacia las ovejas. Y es importante entonces que nosotros también involucremos a Dios en nuestra vida diaria. Y en Primera de Samuel 17:28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí miramos, ¿verdad? Cuando David, pues va a acechar qué está sucediendo con Continúe, Goliat, querido. como Quesito y hojita. José también
eh, aquí menciona David sufrió la mala disposición de sus hermanos. David, ¿verdad? Fue menospreciado por sus hermanos, como les mencionaba, y cuando lo vieron en el campo de batalla, enseguida, ¿verdad? Se pusieron en contra de él. Ellos tenían envidia de David y posiblemente, hermanos, por los talentos que Dios había puesto en David, que Dios mostraba favor hacia David. Lo menospreciaban porque David realmente tenía talento y el hecho de que lo hayan puesto como aquel que cuida las ovejas era porque era el menospreciado. Lo tenían aislado a un lado. Y aunque David fue modesto en sus palabras, hermanos, a pesar de todo lo que sus hermanos estuvieron diciéndole, atacándole, aquí vemos a un David que no se provocó a ira contestándolos, ¿verdad? Sino que fue un David modesto en sus palabras, prudente, ¿verdad? En cuanto a lo que él decía. Incluso cuando él subió al trono, él fue prudente en sus palabras, ni siquiera se jactó en decir, mírenme, me han puesto en un lugar escondido y ahora estoy en un lugar visible, en un lugar importante. Él no se jactó mostrándose como un David orgulloso, ¿verdad? Sino que él mostró un David humilde en sus palabras, también en su comportamiento. En 1 Samuel 18:18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Aquí después de ganar, ¿verdad? La batalla, ¿quién soy yo para ser tu yerno? Dice, David había de ser padre de una línea notable de descendientes. Y en Mateo, hermanos, en Mateo 1 al 17, nos habla de esta genealogía, ¿verdad? De la cual desciende nuestro Jesucristo. En, en Timoteo 1 al 17 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Otra vez, hijo de Abraham, ¿verdad? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar, engendro de Tamar a Fares, a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de un hijo. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat y Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera, todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, aquí está la genealogía de David, hermanos.
la descendencia de David, una descendencia, diría, de lujo, ¿verdad? Porque si notan los nombres que aparecen allí en lo que acabamos de leer, de ahí vienen los grandes guerreros en batalla, de ahí vienen y proceden príncipes, reyes, servidores, y de ahí el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Luego de aquí, hermanos, vemos la genealogía, la importancia genealogía de David, ¿no? Un poco de lo que él hizo, del trabajo, cómo lo relacionó hacia Dios, ¿verdad? Todo, las pequeñas aportaciones de David. Y aquí vamos a ver un poco del cumplimiento de David, también de la amistad con Saúl. El ungimiento de David, hermanos, no fue muy extravagante, digamos, ¿verdad? Fue simple el ungimiento de David. Fue aceite solamente, y Samuel llega, unge a David, un simple ungimiento. No se hizo gran alboroto para presentar a David. Y vamos a ver un poco más adelante cómo David inicia. Uno de las formas en cómo Saúl desprecia a David fue porque Samuel le había dicho a Saúl, ¿verdad?, que alguien iba a ocupar su lugar, y la palabra de Dios bien menciona que Saúl incluso ya sabía quién iba a ocupar su lugar. Y por lo mismo, uno de los resultados, hermanos, del rechazo de Saúl fue que eh, el Espíritu de Dios se retiró de él. Al mirar con menosprecio a David, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, provocando entonces en Saúl eh, una consecuencia, ¿verdad?, de gran depresión en su espíritu. ¿Y David qué es lo que hacía? Ahí viene el servicio de David. David fue primero por, un hombre que cuidaba de Saúl, ¿verdad? Reemplazando a Saúl, obtiene el favor de Dios, sí, en propósitos sobrenaturales. ¿Por qué en propósitos sobrenaturales? Porque cuando venían todos estos malos espíritus sobre David, sobre Saúl, perdón, David le cantaba a Saúl. ¿Y qué hacía Dios en la vida de David? Ocupaba lo que ministraba David para traer alivio al corazón de Saúl. Pero a David, al ser elegido como rey, eh, en su momento, ¿verdad? Fue motivo para que pues todo esto le sucediera a Saúl. Y en ese momento, hermanos, el decaimiento de Saúl, la melancolía de Saúl viene sobre él. Ahí es donde inicia el trabajo de David. No como algo prominente, ¿verdad? No como algo que sobresalta, sino que cómo inicia David en la labor que Dios está llamando. Sí lo llama para rey y lo van a ungir como rey, pero David inicia como un paje de armas de Saúl, como una ayuda o socorro para Saúl, a tal grado que, hermanos, realmente Saúl se refugió, llegó a refugiarse en David para aliviar todos los dolores, ¿verdad? Todas esas depresiones, todos esos malos espíritus que venían sobre Saúl. eh, ¿Quién fue quien ayudó a Saúl? Sino David, ¿verdad? Un hombre que fue puesto para socorrer con un propósito. También Dios permitió que él fuera el paje de armas de Saúl. De esta manera, entonces, hermanos, la vida tanto de David como de Saúl se ligan eh, como algo importante, porque realmente Saúl dependía ahora sí que de David, ¿no? Y Saúl
nombra a David como su paje de armas, pero también como su escudero, ¿no? Entonces, es lo que es. Un paje de armas es un escudero. Y en 1 Samuel 16, 1 al 13, nos dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Aquí está el ungimiento, ¿verdad? Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Sabían que un profeta pues allí llegaba con un propósito, ¿verdad? Hablar de parte de Dios. Esos hombres temían al ver a Samuel. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Dios, Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, se volvió. Entonces vemos un ungimiento, ¿verdad? Muy sencillo, sin mucho alboroto, algo sencillo, pero muy especial delante de Dios, porque después de ese ungimiento, el Espíritu de Dios vino sobre David. Alguien especial, ¿verdad? Que podemos ver que, pues, no cualquiera puede tocar el corazón de Dios como lo hizo David. Y desde su ungimiento, desde ese momento, ¿verdad? David tocó el corazón de Dios. Y aquí podemos ver a Saúl nombrando a David como su paje de armas o escudero. Primero Samuel 16, 17 al 21 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Jehová está con él. Aquí, eh, este David ya había sido ungido. Y vemos entonces que aquí menciona, les puse en este color, hermanos, porque quiero resaltar un poquito acerca de lo que nos habla la palabra de Dios. Nos habla de que, de un David también que sabe tocar, ¿verdad? Cualquiera, o incluso existen muchos
muchos músicos que tocan perfectamente, que lo hacen muy bien, pero no todos saben tocar el corazón de Dios. Hace ratito escuchaba una canción que decía, solo déjame deleitarme en la presencia de Dios, solo déjame tocar su corazón, porque a muchas personas se les limita, ¿verdad? O se limitan en adorar a Dios porque no tienen la mejor voz, no saben cantar. Y sí es cierto que debemos prepararnos para Dios, ¿verdad? Hacerlo lo mejor que podamos, pero muchas veces, hermanos, iniciamos desafinados, iniciamos mal, ¿verdad? Y la hermana decía, solo déjame cantar, solo déjame adorar a mi Señor. Empezamos así, sin saber cómo, ¿verdad? Pero el deleitarnos en su presencia, aún no sabiendo hacerlo bien, Dios mira nuestro corazón, mira la disposición que hay, mira nuestra adoración desde que entramos en la puerta, ¿verdad? Sabe cómo llegamos. De esa manera podemos tocar el corazón de Dios, no solamente sabiendo tocar un instrumento o saber cantar perfectamente. Aquí lo que cuenta, hermanos, es que realmente podamos aprender a tocar el corazón de Dios, ¿no? Y aquí nos habla también de valentía, ¿verdad? Muchos dirán, pues yo no soy valiente. Somos valientes, ¿verdad? Somos valientes cuando hemos pasado por diversas pruebas y aún seguimos de pie, Señor. Y decimos, ¿verdad? Señor, gracias por levantarme. Gracias por darme la valentía que a pesar de esto he permanecido. Estoy aquí. Me siento vigoroso para servirte, ¿verdad? Hombre de guerra. Yo nunca he ido a la guerra, no sé cómo es. ¿Verdad? Pero ¿qué tal cuando te dan una mala noticia y te dicen, ¿sabes qué? Tienes esto, probablemente es esta enfermedad, y nosotros nos quedamos quizás en shock, ¿verdad? Pero eres un hombre de guerra, eres una mujer guerrera, porque después solo volteas, miras para atrás y dices, Señor, gracias. Gracias porque en esta dificultad, en esta enfermedad, me has permitido ser una mujer guerrera, un hombre de guerra, donde no se dejó retumbar por las simples palabras del médico, sino confió en su Dios, quien pelea todas sus batallas. ¿Verdad? Y es de esa manera como el Señor nos fortalece y nos enseña que nosotros somos valientes, somos vigorosos, somos hombres de guerra, prudentes en sus palabras. Ahora, nosotros podemos serlo, quizás la hemos regado muchas veces, ¿verdad? Porque hablamos de más y no hemos sido prudentes. Pero debemos aprender a tener prudencia en nuestras palabras cuando nos dirigimos a las personas, cuando mostramos amor, cuando hablamos con otras personas que no conocen a Dios, ser prudentes en nuestras palabras. Y la otra palabra que menciona aquí es que era hermoso. Tú dices, es que yo no lo soy. Todo lo que fue creado a imagen de Dios. Tenemos un poco de nuestro Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que su palabra hace que nuestro rostro se ilumine, nuestro rostro se ilumine, ¿verdad? Y nos dé una belleza que ¿cómo se dice? Las cirugías no pueden dar, que solo el Señor puede dar en nuestro semblante, porque cuando uno ama a Dios, sirve a Dios, hermano, su semblante cambia, se transforma, ¿verdad? Y usted y yo somos hermosos ante su presencia. Yo recuerdo que alguien dijo, ¿verdad? No todos los bebés son hermosos, algunos nacen feitos, decían, pero delante de los ojos de una mamá, un hijo es precioso. Imagínense, delante de nuestro Dios, nosotros lo somos, ¿verdad? Jehová, y dice la última parte, Jehová está contigo. La pregunta es, si Jehová está contigo. Jehová está contigo, entonces vemos que Dios puede cumplir esos propósitos como en la vida de David. David
fue marcado en los propósitos de Dios. Nosotros podemos ser también un instrumento para Dios, hermano. Tienes talentos para Dios, tienes dones que puedes ofrecer para Dios, tienes muchas maneras en cómo ser un David para Dios. Él tenía muchas características, ¿verdad? Y aquí lo leímos, un hombre que describe, ¿sabes qué? David es así, tiene estos atributos, que puedan hablar también de ti como un hijo de Dios, que sea prudente en sus palabras, un hombre de guerra, un hombre vigoroso, un hombre, y sobre todo que puedan decir, Dios está con él, ¿verdad? Y la agilidad, la habilidad de David, hermanos, con la onda, vemos más adelante, le permitió vencer al fuerte y pesado gigante Goliat, cuya muerte fue señal para la derrota por parte, ¿no?, de Israel, de las fuerzas filisteas. Quedó, una vez que David venció a este gigante, a Goliat, el camino queda abierto para que David hiciera la suya, ¿no? La recompensa prometida por Saúl, que iba a entregar a su hija, dar la mano de la hija del rey. Y vemos pues que también los impuestos, ¿verdad? Todo esto que agobiaba al pueblo le es quitada. Y para toda la familia pues de David, todos los impuestos, se le entregaba a David lo más valioso, pero esto era el principio, esto abría el camino para muchas cosas, no solo para David, sino también para su pueblo, para el pueblo de nuestro Dios. Luego dice en el 19 al 21, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Aquí miramos entonces, hermanos, cómo lo convierte en su paje de armas, ¿verdad? El- y lo que sucedió con Goliat, ¿verdad? Y aquí está toda la historia en el capítulo 18, cómo cambió toda la historia, ¿no? Y algunos puntos aquí que podemos ver es que eh, aquí menciona, fue un factor inesperado que cambió el curso de los acontecimientos, ¿verdad? Todo esto que sucedió con David, que hizo David, cambió el curso de los acontecimientos. Los celos que sintió el rey ante el nuevo campeón de Israel. Y nos dice, desde aquel día no miró con buenos ojos a David. ¿Quién? Saúl, ¿no? Lo menospreció. Pero bueno, cuando David regresaba, después de haber matado a Goliat, las mujeres israelitas le dieron la bienvenida cantando. Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y creo que ahí fue cuando rompió más en ir a Saúl, ¿verdad? Fue cuando lo miró y lo menospreció hasta no más, ¿verdad? Y es así como culmina la primera parte, hermanos, porque hay una segunda parte de la vida del rey David. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos la siguiente semana con la segunda parte. Ya son las 7:50. Vamos a dejarle lugar al hermano Jaime.